Buenos días muchachos, hoy en esta mañana vamos a ver una clase de asignatura de Educación Artística 1 de campo disciplinar Humanidades, ¿sí? Donde vamos a hablar acerca de las artes plásticas como manifestación de la expresión de las ideas y sentimientos del ser humano. Contenido específico, cómo ha dejado huella el ser humano a través de la pintura como un referente cultural, aprendizaje esperado, aprender a comentar la importancia de la pintura como evidencia de legado cultural en el tiempo. Y en lo que vamos a ver ahorita, que dice que a lo largo de la historia se han encontrado distintos tipos de expresiones del ser humano, pero es la pintura que ha dejado nuestra mejor existencia desde hace siglos. Y vamos a hablar acerca de una época muy importante, Paleolítico. En el Paleolítico, la historia del arte como disciplina nos ha proporcionado diversos estudios de investigación en los cuales es posible afirmar que el Paleolítico es uno de los periodos más antiguos en los que se ha registrado lo que actualmente entendemos como la actividad artística. El Paleolítico se cataloga como un periodo más largo de la historia, a grandes rasgos, y se divide en tres etapas: inferior, medio y superior. El inferior presenció la aparición de nuestra especie, del Homo sapiens, hace 200.000 años. En el arte paleolítico se localiza en la mayor parte de la península ibérica, en el centro y el sur de Francia y el sur de la península itálica. La investigación que se ha invertido a establecer su posible origen se remonta en el siglo XIX. En 1879, Marcelino Sáenz Sautola y su hija María descubrieron una pintura rupestre en el interior de una cueva de Altamira, en el mar en Cantabria, España. El arte es un periodo, se caracteriza por la naturalización de la expresión. En las manifestaciones descubiertas se encuentran representaciones de ejecución rígidas, igual que el proceso expresivo y viajes que transmiten el sentido permite captar de manera instantánea. Los trazos espontáneos representan actitud de gestos y ejecución compleja. Con el dinamismo expresa la idea de manera instintiva, a la vez delicada. Los estudios han considerado que el hombre paleolítico pintaba lo que observaba directamente, es decir, su realidad inmediata. Por lo que era su realidad inmediata. Es posible plantear que se organizaban en pequeñas odas de cazadores-recolectores para su vida inmediata de estabilidad. El propósito principal, la supervivencia diaria, la garantía del alimento, no daba cabida al planteamiento intelectual o espiritual de cualquier índole. El arte del paleolítico no tuvo fines ornamentales y básicamente se divide en cuatro categorías: pintura, relieve, grabado y esculturas en pequeña escala. Vamos a hablar acerca de Grecia. ¿Qué va a pasar con Grecia? Grecia, considerablemente la civilización griega llegó como a expandirse desde Grecia continental y las islas del mar Egeo, las costas islas de Asia, hasta Magda de Gracia, que abarca el sur de Italia. Esta cultura se ubica desde el siglo XII a.C. hasta el año 1146 a.C., periodo que a su vez se divide en tres momentos: estéticos, geométrico, arcaico y helenístico. La tradicional pictórica geométrico se desarrolla de 900 a.C. al 700 a.C. Esta etapa se caracteriza por actividad agrícola que implementaron disputas entre el territorio y un ambiente insustentable para el desarrollo de las actividades artísticas y sofisticadas. Las manifestaciones del periodo están representadas principalmente por las estatuillas de piedras y terracosas. En el periodo arcaico se desarrolló entre 700 a.C. a 400 años a.C. Las transformaciones económicas y sociales que llevaron a la conciliación de la vida urbana y la democracia repercutieron en el establecimiento de las nuevas reformas políticas y culturales que inició la actividad artística. La democracia originó a la construcción de majestuosas obras de carácter público, institucionalización de fiestas, actividades culturales, entre las representaciones de dramáticas y de poéticas. La existencia de Dédalo, personaje recurrente de la mitología griega. Dédalo simboliza la ingeniería y la arquitectura. Aquí incluso se le atribuye la invención de la escultura, que hoy en las obras del arcaico se denomina como dadaíticas. Como el resto de las manifestaciones del periódico, cumplieron funciones funerarias o conmemorativas.
y representaban principalmente a las mujeres jóvenes vestidas colocadas en posturas frontales y rígidas debido a la estructura cuadrada del bloque y la cantera en el que se tallaban. En el periodo clásico helenístico, ubicado en el año 400 años antes de Cristo a 323 antes de Cristo, se caracterizaba por la abundancia de piezas escultóricas elaboradas en mármol y bronce. El griego perfeccionó su oficio al grado de lograr cuerpos con actividades posiciones más sofisticadas. También alcanzaron un equilibrio, composición al equipar correspondiente al ancho de las caderas de los hombros. Mediante la escultura se expresó el ideal y las aspiraciones más valiosas de la época, por lo cual es común encontrar representación de personajes mitológicos como dioses, criaturas híbridas, por ejemplo, centauros, faunos, sáticos, entre otros. En la cultura griega clásica, las artes fueron planteadas por las familias, es decir, planeaban el desarrollo de la arquitectura dependía de la escultura y la pintura. El arte dramático, a su vez, consideraba fundamentalmente la poesía, el canto y la danza. En el periodo reivindicado, la idea básica era que el hombre debía plasmar el idealismo, el humanismo, el racionalismo, entre otras creaciones, como parte de la unidad significativa. El humanismo, en ese sentido, colocaba al hombre como modelo. Esto se refleja en las características humanas de los dioses griegos, que en cierta medida gozaban de perfección, libertad, inmortalidad y carencia de sufrimiento físico. Todas estas características estaban basadas en el comparte también humana relacionados con los rasgos de los ámbitos de la pasión y el exceso. Entre los griegos, el individualismo es el concepto de que se impulsa a trascender las limitaciones del cuerpo para aspirar a la realización de plena. Manifiestan la perfección como ideal, como máximo, mientras que el racionalismo alimenta la ética y la justicia, así como el valor supremo del libre ejercicio de la razón en todos los aspectos de la vida del hombre. Otro va a ser Roma. El prestigio de la civilización griega traspasó fronteras y su capital, Atenas, que se alcanzó renombre y se imprensaban intelectuales de la cultura, lo cual estimuló a la curiosidad de los romanos, a quienes se interesaron por saber más de la filosofía y literatura del arte griego. A Italia, como llegaron los tesoros del arte de los Atalidas, mediante las exhibiciones públicas que, por interés admiraron, que devastaron propiciaron un impacto intenso en el gusto de los romanos. Viajaron a varios lugares donde se ocuparon de embellecer nueva capital del mundo con afición a cultura, murales y mosaicos. La cultura romana, el logro del orden y la legalidad, el cultivo de la tolerancia y la justicia y su capacidad para hacer un buen gobierno. El imperio romano abarcó por la parte próspera de la tierra y el conjunto de civilizaciones de la raza humana. Algunos historiadores argumentan que el estilo romano es una copia del arte de los pueblos conquistados por el imperio, pero no solo imitaban, sino que más perfeccionaban las joyas que llevaban en sus manos, independientemente de su fascinación por las culturas griegas. Tuvo importancia los acueductos, los arcos, los sistemas de drenaje, las bóvedas y los cementerios son algunos ejemplos de las enormes aportaciones de la humanidad. La cronología del arte romano debe de dividirse en tres grandes etapas. La primera se desarrolló en 509 a.C. y el año 27 a.C., época de la expansión de Roma en el último rey etrusco, que señalaba la llegada del antiguo de Augusto al poder, momento en que progresaba la configuración social artística de la cultura romana. La segunda etapa se ubica en la época de Augusto 27 a.C. hasta el año 192 de nuestra era, en ese gran momento en el arte romano en que puede situarse las manifestaciones realizadas en el tiempo de los herederos, es decir, todos los emprendedores hasta Adriano, periodo en que el imperio adquiere su mayor extensión territorial y desarrolla su máxima creatividad artística. El último emperador, Septimismo Severo, en el año 192 hasta la muerte de Teodosido en 395, fecha en la cual produce la separación definitiva de los imperios de Oriente y de Occidente. Las producciones artísticas cristianas se englobaban bajo la denominación del arte cristiano o lo paleocristiano. En esa época los romanos adquirieron las costumbres de edificar arcos de triunfo con los que solían celebrar las culminaciones de grandes campañas militares en las que dominaba en alguna tribu bárbara o con algún pueblo civilizado
estaba por parte de una comunidad. Adquirieron costumbres y de edificar los gobernantes elegidos en los templos, costumbres muy extensivas, muy extendidas, la época de helenísticas y conversión a Roma desde el reinado de Augusto. El Coliseo, que data del siglo I, fue escenario de espectáculos ostentosos y diversiones para las grandes masas. Su forma ovalada cubre unos 6 acres y puede abarcar cerca de 50.000 espectadores en sus gradas. Fue fabricado por concreto obtenido a partir de los fragmentos de ladrillo y de piedra, tierra volcánica, cal y agua. Este material se vaciaba en moldes y una vez seco tenía la misma dureza que la piedra natural. La originalidad de la cultura romana va variando en una gran medida en el desarrollo de las características físicas del personaje y del relieve narrativo e historiador, puesto que la mayor parte de los modelos de la escultura monumental se basaban en tipos griegos o helénicos. Sin embargo, los escultores romanos intentaban reflejar los reflejos fisiomáticos de las personas retratando la misma fidelidad y posible para que la imagen sea idéntica a la absoluta semejanza de los individuos que servían como modelo. La práctica escultórica aportaba sus mayores elementos de organización en los relieves, pues se basaba en el realismo en los temas, especialmente en el contenido narrativo. La escultura se desarrollaba en dos vertientes artísticas: la itálica, basada en el crudo realismo, y la helenística, que busca suavizar la forma de clara tendencia de la idealización. Se producen en consecuencia abundantes bustos y esculturas de los emperadores y de su familia, con capacidad idealizadas, pero con la máxima finalidad posible de las características físicas del personaje. Igual que los griegos, son escasos testimonios de la pintura romana. Aparte de los grandes núcleos de Pompeya y Herculano, los siglos V y IV a.C. son pinturas funerarias de Apulia y Campania, basadas principalmente en el tratado de los rostros, de los que revelan el alto grado de originalidad y disposición de las figuras.